Buenos días, bienvenido a Entiende tu Salud, un podcast divulgativo para aprender sobre medicina y temas sanitarios de forma sencilla. Yo soy Gonzalo Vaquero y me puedes encontrar en las redes como @entiendetusalud en Twitter, Instagram y TikTok. Y en el correo electrónico entiendetusalud@gmail.com. Antes de empezar, quiero presentaros a Ucademy, el patrocinador del episodio. Atento porque esto es muy interesante. Ucademy es una plataforma 100% online, muy flexible y que se adapta al ritmo de cada uno. Tienen infinidad de opciones para prepararte selectividad, para acceder a una formación profesional o para muchísimas oposiciones, auxiliar de administrativo, de justicia, salud, de fuerzas y cuerpos del Estado, de educación primaria. En fin, la verdad que tienen mucha variedad. Incluso tienen asesorías para academias enteras. Te hacen un planning personalizado y funcionan por medio de vídeos de unos 10 o 15 minutos en el que tú mismo marcas tu ritmo. Además, con Ucademy tendrás asesoramiento pedagógico profesional y ayuda disponible para el plan de estudios, además de una comunidad de otras personas como tú, lo cual también es muy importante. Si tienes pensado formarte en algún campo, te recomiendo mucho que le eches un vistazo. Y atento aquí porque te voy a dejar un link en la descripción de este episodio por el que vas a poder meterte y ahí poner el código Entiende tu Salud, todo junto y en minúsculas, por el que podrás tener una asesoría totalmente personalizada y gratuita que no conseguirías si no te metieras por mi enlace y con mi código. No te preocupes que te lo dejo todo en la descripción del capítulo. Y ahora volvamos a lo nuestro. Si hay un problema de salud mental prevalente hoy en día, esa es la ansiedad. Hoy os traigo una entrevista con Erika, psicóloga sanitaria con muchísima experiencia en el tema y que además divulga en las redes y en el formato podcast. Erika también, como tantas personas, tiene experiencia de primera mano con la ansiedad y creo que si te interesa el tema puede darte un enfoque súper útil porque hablamos de la ansiedad de una forma muy completa con los síntomas, tratamiento, evolución y de otros aspectos relacionados muy importantes como las rumiaciones o los pensamientos intrusivos. Te recomiendo muchísimo quedarte hasta el final. Sin más, os dejo con la entrevista con Erika Sosa Gallego. Buenos días, Erika. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a ti por invitarme. Encantada. Ya sabes que hoy vamos a hablar de ansiedad y de trastornos de ansiedad. ¿Nos podrías empezar aclarando primero esta distinción, que ni siquiera yo la tengo muy clara, la diferencia entre enfermedad, ansiedad o crisis de ansiedad? ¿Qué nos puedes decir de esto? Vale. Sí, a ver, la ansiedad no es una emoción en sí, es un conjunto de muchas emociones, pensamientos, sensaciones, es bastante complejo. Y la ansiedad se puede convertir en un trastorno de ansiedad, en una patología, ¿vale? Es decir, la ansiedad la tenemos todas las personas, que a lo mejor lo podemos muchas veces asimilar más o entender mejor como estrés, cuando hablamos de estoy estresado o esto me estresa, ¿no? O momentos o picos en los que estoy como agobiada. Es algo totalmente natural, es algo completamente evolutivo, de hecho es necesario porque nos ayuda a la supervivencia de la especie. Por ejemplo, imagínate que vas a cruzar una calle y de repente viene un coche muy rápido. En ese momento tú necesitas ese pico de estrés o ese pico de ansiedad que te manda una serie de señales al cuerpo, te activa fuertemente para que hagas algo, para que no te quedes quieto, ¿no? O te vas hacia atrás o corres, haces algo. Eso hace que tu vida no corra peligro, te salves, ok, perfecto, la evolución sigue. El problema está cuando estos picos de ansiedad, estos picos de estrés se van cronificando en el tiempo y entonces ya no me agobia solo una situación concreta en la que obviamente va a haber un pico de ansiedad que me movilice para reaccionar,
sino que me va a pasar con cualquier cosa que me esté ocurriendo en mi vida diaria. Entonces, una vez que ya cronificamos estos picos de estrés y estos picos de ansiedad, ya no me cuesta mucho más volver a un estado neutral. Entonces ya estoy siempre como en un estado de hipervigilancia, por decirlo de alguna forma, y eso hace que esté constantemente con ansiedad. Luego, por otro lado, estarían las crisis de ansiedad o los ataques de pánico, que eso ya es otro tema y es una de las formas en las que la ansiedad puede manifestarse. Ujú, vale, genial. ¿Y la ansiedad? ¿Nos podrías decir un poco, aquí hablando de números de epidemiología, más o menos a qué porcentaje de población afecta a lo largo de su vida? ¿Tienes algún dato, algún sexo, factor de riesgo, edad? Actualmente, si te digo datos, la verdad es que te podría mentir. No, sinceramente no me he parado a mirar la parte epidemiológica, pero sí por lo que me encuentro en el ámbito clínico, en la parte profesional, creo que la ansiedad ahora mismo, según mi opinión, ¿vale? Y según la opinión de muchas compañeras, muchos compañeros, es la patología de ahora mismo de la década. Así como hace 10, 15 años hablábamos mucho sobre la depresión, ¿vale? Que la depresión es otro trastorno psicológico relacionado con el estado de ánimo, pero con una manifestación distinta, aunque guarda muchos parecidos. Ahora mismo la ansiedad está a la orden del día, pero de una manera espectacular. Esto tiene mucho sentido teniendo en cuenta en la sociedad en la que estamos viviendo ahora, la sociedad de la inmediatez, la hiperproductividad, la multitarea, los estudios, el trabajo, las redes sociales. O sea, tenemos tantísimos estímulos a nuestro alrededor, pasamos por tanto que nos es muy complejo adaptarnos a un mundo que va a esta velocidad, ¿vale? Entonces, ahora mismo te diría que puede afectar igualmente, tanto, o sea, independientemente de tu sexo, de tu género, de tu orientación sexual, no tiene mucho que ver con eso, tiene más que ver con tus circunstancias vitales, ¿vale? Por las circunstancias que tengas, cuál es tu contexto. También es verdad que lo estoy observando mucho más también en niños y en niñas, pequeñas y pequeños, desde mucho más pequeñitos, les ves como más esa autoexigencia incluso a la hora de los estudios, desde muy jóvenes. En la adolescencia ahora mismo es una población especialmente vulnerable por el tema también de las redes sociales, de los estudios, y en la adultez pues también trabajo, consigo o no consigo un empleo, termino o no termino una formación. O sea, realmente creo que es un poco difícil ahora mismo escapar de la ansiedad. A lo mejor personas que están en un estado en el que están más tranquilas, que tienen un trabajo estable, que tienen una familia en una situación pues como también estable, ¿vale? Que tienen una red de apoyo fuerte, que tienen más estabilidad en su vida, quizás eso son factores protectores, ¿vale? Por así decirlo. Me protege porque me siento en cierta estabilidad. El tema es que la ansiedad, como está tan relacionada con la sensación de no tener control, ¿vale? De no tener control, de querer buscar seguridad, cuanto menos control tenga o cuanto menos control perciba, porque las circunstancias que tengo a mi alrededor son como más discordantes, más vulnerable voy a ser a sufrir ansiedad. Entonces ahora mismo es que se puede entender más, ¿no? Como las circunstancias que estamos viviendo, la sociedad actual, nos hace especialmente vulnerables a sufrir ansiedad, ya sea de una manera puntual como de una manera ya patológica. Uh-huh. Se me acaba de ocurrir una pregunta. ¿Tú crees que durante el COVID y la pandemia han aumentado los casos de ansiedad o no es algo relevante? Sí, el tema de la pandemia y el confinamiento, bajo mi punto de vista, lo mismo, ¿vale? Ha habido un antes y un después en lo que a la salud mental se refiere, de muchas formas. Es decir, por un lado, en cuanto a los trastornos que se han visto durante y después, así como también la importancia que se le está dando y que se le ha empezado a dar a la salud mental a través de la pandemia, que ya un poco antes de la pandemia ya se hablaba más de esto, ¿no? Pero ahora como que le hemos dado muchísima más importancia. ¿Qué ocurrió durante la pandemia? Que vivimos una crisis a nivel mundial en el que
todo lo que percibíamos, nuestra realidad cambió completamente de la noche a la mañana y nos vimos como si estuviéramos viviendo una distopía total. Esto hay mucha gente que lo pasó muy mal durante ese confinamiento por muchos motivos, pues porque a lo mejor estoy en un entorno, lo que te comentaba antes, encerrada en mi casa, que no estoy bien, que no tengo unos buenos apoyos y estoy 24/7 con esta circunstancia, o también puede ser al revés, que ese parón me viniera súper bien porque estaba pasando por un mal momento y luego el momento de volver otra vez a la rutina que tenía previamente, entonces ahí explota todo porque vengo de estar como muy tranquila, de estar en mi espacio, de no tener contacto social, que a lo mejor eso me podía repercutir en más tranquilidad, a volver otra vez a la rutina y no solo volver a la rutina, sino en las circunstancias que volvimos a la rutina, ¿no? Con todo lo que ello supuso. Entonces sí que ha habido un antes y un después súper importante. Lo he encontrado también mucho con determinadas patologías, la ansiedad entre ellas y por otro lado los trastornos de la conducta alimentaria, que es una de mis especialidades. Y esto también viene dado porque durante la pandemia, por un lado, todas nos refugiamos en las redes sociales en las que se le daba muchísima importancia al tema físico, al tema alimentación. Había muchos memes con respecto a este tema, o habían como muchos retos virales hay mucha gente que aprovechó la pandemia, y digo aprovechar porque es la manera en la que lo percibió, como pues ahora me voy a poner a dieta, me voy a poner a hacer ejercicio continuo, y entonces eso despertó muchos trastornos que a lo mejor estaban medio dormidos. Y no solo eso, sino que eso también propició que a lo mejor muchas adolescentes, sobre todo, ¿vale? Al estar más tiempo en casa, los padres fueron más conscientes de determinados comportamientos que quizás cuando estaban trabajando o estaban fuera no tenían el espacio para darse cuenta. Entonces eso hizo que después de la pandemia los casos aumentaran a niveles espectaculares. Yo trabajaba en una asociación con trastornos alimentarios y la diferencia es que yo creo que duplicó duplicó la cantidad de pacientes que atendíamos antes y después de la pandemia. Uh-huh. Y desde un aspecto más práctico, más clínico, uh-huh. Cuando te viene un paciente o una paciente con ansiedad o que tú sospechas que puede tener un trastorno de ansiedad, ¿cómo empiezas a abordarlo? ¿Cómo suele ser más o menos la primera sesión, digamos? Vale. La verdad es que te diría que casi todos los pacientes que me llegan a la consulta tienen ansiedad. Por no decirte el 100%, porque tampoco, ¿no? No sería, pero siempre hay ansiedad. En mayor o menor medida siempre hay ansiedad. Ya sea porque ese sea el trastorno o sea esa patología que está más presente, o porque esté pasando por otro tipo de patología o otro tipo de circunstancias que le derivan en una sintomatología ansiosa. En ese caso lo que suele suceder es que las personas están como muy asustadas, o no solo asustadas, sino como extrañadas, o no se sienten identificadas con la persona que están siendo en ese momento, ¿no? Como, esta no soy yo antes era de otra manera, yo antes hacía esto o lo otro, ahora no soy capaz, y entonces hay como mucha disociación entre mi yo actual y mi yo de hace un tiempo. Entonces, las personas en ese momento, cuando tú empiezas a ver, cuando hacemos una valoración, ¿no? Y vamos captando un poco qué es lo que le trae a esa persona a venir a consulta, cómo se siente, qué síntomas tiene, y entonces ves que ahí hay ansiedad, de lo primero que hago es explicarlo. O sea, lo hablo de una manera totalmente abierta. Las personas por lo general ya pueden tener cierta idea de esto que tengo me suena a ansiedad porque lo he leído, porque lo he visto, porque he visto un vídeo, porque he visto cualquier cosa. Y entonces lo primero es explicarles. O sea, lo primero es explicarles qué es lo que les está sucediendo, ponerle nombre, ponerle apellidos, ponerles un motivo también, porque a lo mejor dicen, pero es que yo no tengo ningún motivo. Y quizás a lo mejor no tienes un motivo que tú veas claramente, pero hay una acumulación de acontecimientos que te han llevado hasta este momento. Entonces, buscar el motivo o motivos que le puedan llevar hasta ahí, hacer una explicación de qué es la ansiedad y por qué le puede estar sucediendo, normalizar la situación totalmente, o sea, que la persona no sienta esa culpa de me siento mal por sentirme mal, o sea, me siento ansiosa por tener ansiedad, y explicar mucho eso, qué es lo que está sucediendo en su cuerpo, es ponerle un nombre. Esto ya
sea, solo esta parte hace que la persona se relaje bastante. Es decir, no va a ser que la ansiedad desaparezca de repente, pero el saber que lo que me está pasando es normal, que no estoy loca, que no soy la única persona a la que le pasa, que es completamente lógico teniendo en cuenta mis circunstancias, que me esté sucediendo esto y que haya una persona que me esté viendo y no me está juzgando, me está entendiendo y sabe lo que me está pasando, ya es como, respiro, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de, tú imagínate que de repente tienes una gripe y tú no sabes que la gripe existe, no tienes ni idea de lo que te está pasando, ¿no? Entonces empiezas a tener una serie de síntomas, pues me duele un montón la cabeza, tengo fiebre y todo lo que eso supone, me duele el cuerpo, yo puedo creer que me estoy muriendo, porque nunca me ha pasado, entonces no tengo ni idea de qué está sucediendo. Cuando le pones un nombre y apellido y dice lo que te está sucediendo es que tienes una gripe, que esto es un virus, que tiene este tipo de síntomas, que dura más o menos este tiempo, que tiene una forma de abordarlo. Entonces, en ese momento ya baja un montón el nivel de agobio, ¿no? Porque si no, imagínate, o sea, tú tienes una gripe y no sabes que la gripe existe y el susto que te pega es bastante grande. Sí, yo creo que la comprensión frente a la incertidumbre ya de por sí es incluso terapéutica en sí misma. Sí. Creo que lo estamos dando por hecho y no sé si está bien, pero ¿nos puedes hablar un poco de los síntomas de la ansiedad? ¿Qué síntomas? ¿Qué es lo que sienten estas personas? ¿Cómo reconocer tengo ansiedad? Uh-huh. Los síntomas de la ansiedad son, o sea, hay un espectro súper amplio, súper amplio, porque cada persona, según sus circunstancias, lo va a sentir de una forma o de otra. Hay ciertos síntomas que están más, que son más frecuentes, o que no más frecuentes, sino que lo podemos ver más en común, que es como esa sensación de estar agobiado o agobiada todo el rato. O sea, esa sensación de, como yo ya, o sea, como se llama, que es la activación corporal. ¿Vale? O sea, físicamente hablando, por ejemplo, hay una activación corporal bastante alta. ¿Por qué? Porque mi cuerpo está segregando una cantidad de sustancias, de neurotransmisores, de hormonas, que están haciendo que mi cuerpo esté constantemente en ebullición. Pues eso hace que pueda estar inquieta, que me note que no puedo estar quieto, pero a la vez puedo estar muy cansada o muy cansado, puedo tener como muchas ganas de descansar constantemente. Síntomas como palpitaciones, mareos, dolor de barriga, dolor de cabeza, sensación, bueno, ya te lo dije, lo de la sensación de mareo, como de vértigo, de no tener como una estabilidad. Y luego síntomas, dificultad para respirar también, presión en el pecho. Y luego síntomas psicológicos, mucho pensamiento repetitivo o rumiativo, de ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? Preocupaciones que a lo mejor no tenía hasta entonces y de repente me aparecen. Empiezo a preocuparme de si me va a pasar algo a mí, de si le va a pasar algo a alguien de mi familia, ¿no? De repente es como, ay, mi marido está tardando en llegar, o mi hijo, a ver si le ha pasado algo. Pensamientos esos como muy recurrentes, de a lo mejor algo que ha pasado durante el día y luego, y debería haber dicho esto, debería haber dicho lo otro, a ver qué van a pensar de mí. Dificultad a la hora de relacionarte con otras personas porque estás constantemente pensando el qué pensarán, como mucho miedo al rechazo. Realmente lo que sucede en ese momento es que tu cuerpo y tu mente se ponen en un estado de alerta y entonces eso hace que estés constantemente anticipando todo lo que pueda pasar, todo, absolutamente todo. Entonces es muy complicado, ¿no? Porque te enfrentas al mundo, que es un mundo variante, hostil en muchas ocasiones, desde una perspectiva en la que tú te encuentras como si no tuvieras herramientas para poder afrontarlo. Eso hace que intentes anticipar todo, que intentes anticipar cualquier cosa. Entonces ya sales a la calle agotado. Y cuando llega la noche, también mucha dificultad a lo mejor a la hora de conciliar el sueño o despertares. Esto no tiene por qué pasar siempre, ¿vale? Porque hay personas que pueden tener mucha ansiedad, pero a lo mejor el sueño pues no se ve afectado, pero en muchas ocasiones afecta el sueño, afecta, por ejemplo, también en la alimentación, ya sea porque tengas esa sensación de que se te cierra el estómago, que al final lo que sucede muchas veces es que muscularmente toda la zona del estómago y del pecho, al estar tan oprimido, el diafragma también como que se contractura y se dificulta para respirar, o ese nudo en el estómago, se puede hacer que no coma de la misma forma, que coma más de lo habitual, que me dé por comer unos alimentos que en otro momento no lo hago. O sea, hay muchos síntomas y sobre todo la persona lo que puede percibir es hay algo, esta no soy yo. Eso es lo que suele ser, ¿no? De
yo antes no era así, esta no soy yo, estoy todo el día preocupada, hay cosas que yo antes hacía y ahora mismo siento que no las puedo hacer, tengo a lo mejor mucha tristeza, mucho miedo, hay muchos síntomas. Creo que aquí a lo mejor puede ser interesante hablar de las somatizaciones. ¿Nos podrías Sí. hablar un poco de qué son las somatizaciones, qué hay detrás de ellas? Sí, las somatizaciones serían esas enfermedades o dolores o patologías físicas que vienen de la parte psicológica. Por ejemplo, pues yo puedo somatizar con un dolor de barriga, ¿no? Lo que hablaba antes. O somatizar con dolores de cabeza o con mareos o incluso, pues yo qué sé, con un dolor en el pie. Hay somatizaciones que ya son muchísimo más heavy, que hay casos de personas que a lo mejor de repente pierden la visión, por ejemplo, o pierden la audición, o pierden, que es algo que muchas veces es ya en unos extremos mucho más altos, que no hay nada físico que explique que esa persona pues de repente no vea o no hable, pero yo te estoy hablando de esto ya, son casos muy extraños que sucedan, ¿vale? Esto es como muy raro. De hecho, es muy poquito, ¿vale? No es lo lógico, no es lo normal que suceda, pero sí es más normal que, pues yo qué sé, dolor de algún tipo, de alguna parte de mi cuerpo. ¿Esto por qué sucede? Porque, claro, a lo mejor pienso, pero es que no es real, es psicológico. No. El componente no, la raíz es psicológica, pero el dolor o aquello que estás sintiendo es real. Lo que después hace en tu cuerpo es real. Entonces, yo siempre digo, esto es como cuando comes algo, ¿no? Y eso que comes, pues te puede sentar mal. Tú has introducido en tu organismo algo mediante un medio que en esta ocasión es pues el ingerir algún alimento. Pues de la manera psicológica lo que ocurre es que me está llegando desde otro camino, ¿no? Es decir, como yo estoy percibiendo, como yo me estoy sintiendo, los pensamientos que estoy teniendo, pues me pueden generar todo este movimiento físico que está ocurriendo dentro de mi cuerpo y que se manifieste por alguna somatización de este tipo. Entonces, siempre es importante primero o mientras, ¿no? Descartar que haya algo orgánico que esté ahí de base, porque también es verdad que hay veces que hay temas orgánicos de base que la parte ansiosa pues lo hace más fuerte. Y si tenemos todo esto descartado, entonces ya podemos asegurar o nos podemos asegurar un poco más que el origen puede ser psicológico. Tampoco podemos dar por hecho que todo es de estrés o todo es de ansiedad, ¿no? Porque hay veces que antes, hace unos años, tampoco muchísimos, a lo mejor 10, 15 años, la ansiedad no existía prácticamente cuando ibas al médico, ¿no? A atención primaria, por ejemplo. La ansiedad no existía. Y ahora hay un movimiento en el que casi todo ya es ¿y cómo estás? Y estás estresado y estás agobiado, que está genial que se tenga eso en cuenta, pero también es verdad que no todo es por ansiedad, entonces ni tanto, ni de una manera ni de otra, ¿no? Hay como que hacer una revisión integral de todas las partes que están en tu organismo, ¿no? O sea, la parte orgánica, hacer una revisión médica, también revisar pues cómo está siendo mi alimentación, cómo están siendo mis ritmos de sueño, cómo está siendo mi cuidado personal, todo eso también afecta. En realidad, la parte biológica y psicológica es que son las dos caras de una misma moneda, o sea, son Exactamente. interdependientes una de la otra. Te quería preguntar, antes has hablado de los pensamientos rumiativos o de las rumiaciones, que es un tema también súper recurrente en esto de la ansiedad. ¿Nos dirías alguna herramienta? Es verdad que las herramientas son muy personales y dependen de cada uno, pero bueno, ¿cómo sueles trabajar tú los pensamientos rumiativos? ¿Tienes algún truquito? No sé. Sí, bueno, para trabajar los pensamientos rumiativos es lo que dices, ¿no? Es como algo muy personal, porque también a cada persona le afecta de una manera distinta, pero sí que hay ciertas herramientas que suelen ser como comunes a todos los casos. Una de ellas es el reconocer ese pensamiento rumiativo como ansiedad, ¿vale? ¿Por qué? Porque por lo general yo pienso que esos pensamientos que estoy teniendo me generan ansiedad, ¿no? El yo estar pensando, es que le debería haber dicho esto o lo otro, ¿qué pasará mañana? Yo pienso que eso me está generando ansiedad. Cuando entiendo que es al revés, que no es que eso me genera ansiedad, sino que la ansiedad se manifiesta mediante esos pensamientos rumiativos, entonces ya la cosa cambia. Vale, ya es distinto, ya entiendo esos pensamientos como un síntoma y no como la raíz de mi ansiedad.
sino un síntoma de mi ansiedad. Obviamente la ansiedad utiliza pensamientos basados en hechos reales, es decir, basados en mi realidad, con lo cual me resulta mucho más fácil creérmelo, porque como es algo que me está sucediendo, pues digo, pues claro, le doy muchísimas vueltas. Pensamos a lo largo del día 500.000 cosas, ¿no? Yo puedo pensar, a ver si de repente esta mesa se va a poner a flotar. Puede ser un pensamiento que me venga de repente. Como yo rápidamente lo puedo descartar porque sé que es irracional, lo veo muy claro que es irracional, pues no me afecta. Sin embargo, si es un pensamiento que yo no sé si le caigo mal a María, como es algo que por posibilidad es posible, entonces ese sí me lo creo. Y a ese sí le doy vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, ¿no? O, ¿y si me pasa algo? ¿Y si le pasa algo a alguien de mi familia? ¿Y si tengo una enfermedad? Como es algo que existe la posibilidad, a eso sí le doy vueltas, ¿no? También pensar en posibilidades y probabilidades. Cuando pensamos esos pensamientos rumiativos que están dando vueltas, lo vemos todo como es posible. Y como todo es posible, todo cabe. Y ahí, pues como el pensamiento y mi mente y mi mundo interno es tan amplio, pues puedo estar todo el día dándole vueltas a 500.000 cosas. Entonces, la diferencia entre posibilidad y probabilidad. ¿Es posible que caiga un avión ahora encima mía? Sí, es posible. Por posible es. Ahora, ¿cuántas probabilidades hay de que eso suceda? Pues a lo mejor 0,0000000. Entonces, una de las claves es identificar el pensamiento como síntoma de la ansiedad y no al revés. Luego hay herramientas como por ejemplo la parada de pensamiento que se usa mucho en psicología, que es una bobería. Yo siempre lo digo es que esto parece una tontería, pero la verdad es que funciona genial. Por lo general, cuando tenemos muchos pensamientos y nos estamos ya poniendo como súper nerviosos y nerviosas, pues dice, ya está, deja de pensar en eso, para. Pero no le haces caso. O sea, tú cuando te dices para, no te haces caso, porque ya lo tienes tan quemado el para que no te haces caso. Entonces, la parada de pensamiento se trata de utilizar una palabra, cuanto más random o más aleatoria, mejor, porque es como que tu cerebro la ve como más descontextualizada, y usar esa palabra como si fuera una especie de muro a los pensamientos. Entonces, si yo tengo una palabra como, por ejemplo, pistacho, cuando me vengan esos pensamientos ahí, el bucle, y yo me digo pistacho, es algo como tan descontextualizado de lo que estoy pensando que me ayuda a hacer como un freno de esos pensamientos. Y a lo mejor al principio estoy diciendo pistacho, pistacho, pistacho 500.000 veces y me puedo estar hasta riendo de mí misma de lo que estoy haciendo, pero es una herramienta es una herramienta muy buena, la verdad. Es una herramienta de lo sencilla que es buena. También, obviamente, en el entorno terapéutico, trabajar esos pensamientos, darles ese espacio también, decir, vale, ¿cuáles son los pensamientos que están ahí? Vamos a analizarlos un poco, vamos a explorarlos, vamos a ver también qué es lo que nos quieren decir, porque muy frecuentemente todos esos pensamientos quizás están relacionados con ¿qué? Con miedo, con inseguridad y con necesidad de sentirme segura, porque tengo miedo a que a otras personas les pase de perder a gente, o tengo miedo de no tener esa seguridad, o tengo miedo de no tener las cosas bajo control, y ahí es donde luego trabajamos, en los miedos, en la sensación de control, en la sensación de seguridad, y en aquello que la persona necesita para poder tener todos esos recursos a su alcance. Ujú. Vamos, o sea, es lo que te dije antes, creo que estas herramientas son muy personales y en realidad viene bien escuchar muchas diferentes para probarlas y ver qué nos sirve a cada uno. Y de hecho me voy a permitir el espacio para decir qué me sirve a mí, porque mi psicóloga me dijo una cosa que la verdad que me sirvió bastante, puede que sea por el momento en el que estaba, bueno, a mí me sirve, que era... no puedes eliminar el pensamiento intrusivo, entonces ella me recomendó sustituir el pensamiento intrusivo por otro pensamiento que en realidad consistía en racionalizarlo. Y es verdad que a mí el hecho de racionalizar el pensamiento, que en realidad tiene que ver con lo que tú has dicho de es probable, pero el hecho de racionalizarlo a mí me ayuda. Y también hay otra herramienta que también he escuchado mucho, que es preguntarse a uno mismo, ¿es útil este pensamiento? Eso también lo he escuchado mucho. Y también el tema de escribir también me sirve. El escribir cuando estoy en un momento de ansiedad o con pensamientos intrusivos, a mí me ha servido bastante también. Sí, el escribir es una herramienta muy potente, es muy buena, lo que pasa es que hay mucha gente que eso como que
no le gusta hacerlo, como que le da mucha pereza, pero el escribirlo también hace que demos espacio a la mente, ¿no? Porque cuando tengo un pensamiento o varios pensamientos que están dando vueltas en mi cabeza, a lo mejor tengo 2 pensamientos, pero están dando tantas vueltas que parecen 80. Cuando yo los pongo en un papel, a lo mejor me doy cuenta de que realmente son 2 los que están dando vueltas. Hay una serie de preguntas que tienen que ver con lo que tú acabas de comentar de ¿es útil este pensamiento? Que sirven para eso mismo, para racionalizarlo, ¿no? Hay varias preguntas, están genial, muchas veces uso ese recurso, esa herramienta y la persona elige las que más le valen, ¿no? Pero son preguntas relacionadas con cuánto de probable o de posible realmente es que esto que esté pensando sea real, si realmente fuera así, ¿cuántos pensamientos, cuántas probabilidades tengo de que este pensamiento sea real? ¿Cuántas alternativas tengo a este pensamiento? También, ¿no? Por otro lado, si realmente fuera así, ¿qué podría pasar? ¿Qué es lo peor que podría pasar? ¿O sería tan malo? Si realmente fuera así, ¿duraría para siempre aquello que sea que me esté dando miedo? Después también, ¿cuánto de útil me es lo que estoy pensando, ¿no? Eso, ¿me renta o no me renta? ¿Cuánta energía le estoy dedicando a este pensamiento? Y si realmente me resulta rentable para algo o a lo mejor lo que estoy haciendo es perder energía, ¿no? Esa sería como esa parte, ese trabajo más cognitivo, ¿no? Como de darle vueltas y racionalizar. ¿Qué sucede? Que hay veces que a lo mejor no tengo tiempo de hacerlo, porque a lo mejor es un pensamiento como muy rápido en un momento determinado, sobre todo pues más relacionado con un pico de ansiedad alto. Entonces ahí es donde la parada de pensamiento, por ejemplo, viene genial, porque me da como ese espacio para después, cuando tenga un poquito más de espacio, puedo racionalizarlo. Entonces, como tener varias alternativas, pero como te digo, es que hay tantas alternativas, hay muchísimas. Y además, muchas veces generamos herramientas sobre la marcha. ¿Sabes? Muchas veces que generamos herramientas o que inventamos herramientas relacionadas con pues, cómo esa persona vive y convive consigo mismo y encontramos fórmulas que le vienen bien a esa persona en concreto. Te quería preguntar una cosa que creo que muchas veces se olvida, el tema de la familia o del entorno de la persona. Y también creo que muchas veces la familia quiere involucrarse para el proceso de mejora del paciente o de la persona que está teniendo ansiedad. ¿Qué consejos le darías a lo mejor a los familiares o a los allegados de distinto tipo para lidiar con esta persona que tiene ansiedad y para ayudarla? Que se informen muchísimo, que lean, que se informen, que pregunten, para poder dar una ayuda, para poder ayudar bien y para poder ayudar de manera que tampoco sea tan desgastante. Y que también entiendan que la ansiedad es algo real, que nadie decide o elige estar mal porque sí, o sea, a nadie le apetece decir, quiero estar mal, a ver si me da un ataquito de pánico o una crisis de ansiedad. Nadie lo elige, esto sucede así de esa forma, ¿no? Entonces, hay veces también que las personas cuando queremos ayudar, lo que hacemos muchas veces si vemos que no tenemos las herramientas o que no podemos hacerlo, es atacar directamente al problema. ¿Qué quiere decir esto? Que hay veces que a lo mejor yo estoy mal y digo, es que estoy súper mal, es que estoy súper agobiada porque no sé, yo qué sé, porque estoy preocupada por el trabajo. Entonces, mi familiar o la persona que está cercana a mí no sabe cómo ayudarme a rebajar esa ansiedad y entonces lo que hace es ir directamente al problema y eso piensa que me ayuda, ¿no? Y entonces a lo mejor lo que hago es quitarle importancia y digo, pero si tampoco pasa nada, si no es para tanto, si eso lo estás viendo tú así, si te estás ahogando en un vaso de agua. Eso yo lo que estoy recibiendo es que me estás invalidando, que no estás teniendo en cuenta mis emociones y cómo me siento. Entonces, esa persona a lo mejor está generando mucha energía porque está tratando de solucionarme el problema y de demostrarme todos los motivos que tengo para no preocuparme, o incluso eso típico de, pero si lo tienes todo, ¿por qué estás así? Tienes familia, tienes amigos, Y eso lo único que hace es invalidarme más todavía porque pienso, no me puedo permitir estar así. Entonces, lo único que necesitan las personas es compañía, o sea, más nada, saber que estás ahí y con que me diga, jolín, te entiendo, debe ser duro por lo que estás pasando, ¿qué necesitas? Pues mira, no necesito nada, necesito que me escuches, necesito que estés aquí y ya, pues estoy aquí, cualquier cosa que necesites, estoy aquí. A la persona que ayuda le resulta más cómodo, entre comillas, ¿vale? Porque es difícil también acompañar a una persona que lo está pasando mal,
pero no estoy haciendo sentir a esa persona invalidada, sino todo lo contrario. Le estoy diciendo, aquí tienes el espacio, tienes un espacio seguro para poder sentirte como necesites sentirte y poder expresarlo como necesites expresarlo. Entonces, la clave está en la empatía, en la comprensión, en validar sus emociones y sus sensaciones y darle ese espacio, ¿sabes? De que esa persona entienda que tiene ese espacio. Yo creo que ahí está la Y clave. muchas veces yo entiendo que no es por maldad, o sea, simplemente por desconocimiento. Total, no, la mayoría de las veces obviamente es por desconocimiento y porque también yo encuentro que tenemos muchas dificultades a la hora de enfrentarnos en general a situaciones que nos resulten conflictivas. Es decir, cuando hay una persona que lo está pasando mal, nos suele incomodar, porque no estamos acostumbrados, no estamos educados en esa empatía o en ese acompañamiento, ¿no? Estamos más bien en compartir lo bueno y las alegrías y que las partes tristes sean en privado. Entonces, eso hace que yo supongo que esto las nuevas generaciones, espero que vaya cambiando porque se le está dando mucha más importancia y protagonismo a las emociones, pero las generaciones que ya llevamos aquí en este mundo mucho más tiempo, nos resulta complejo acompañar. Entonces lo que hacemos es intentar, no, venga, no pasa nada, no llores, todo está bien. Claro, es como quitarle importancia, porque también me resulta incómodo o no se me ha enseñado cómo asumir o cómo acompañar desde el, vale, estoy aquí. O sea, puedo sostener tu nerviosismo, tu ansiedad, tu rabia, tu tristeza y te puedo acompañar mientras que tú la sostienes y la sostengo contigo. Entonces, muchas veces, la mayoría de las veces no es maldad ni que no queramos ayudar, sino que simplemente no sabemos cómo hacerlo y a lo mejor lo hacemos de una forma que podemos quedarnos como, ay, qué bien he hecho. Hoy he tenido una charla con mi hija y le he dicho que no tiene de qué preocuparse y a lo mejor tu hija está destrozada porque piensa que nadie le está entendiendo o que no tiene derecho a sentirse como se siente. Enfocándonos un poco más en el aspecto más terapéutico, a lo mejor más del abordaje, ¿qué distintas herramientas hay o tienes para abordar la ansiedad? A lo mejor farmacológico, psicológico, conductual, no sé, ¿cuál es el abanico así terapéutico? Vale, yo como psicóloga trabajo de una manera, soy psicóloga integrativa. Esto quiere decir que por mi experiencia y por mi formación estoy formada en diferentes áreas de la psicología. La base de la carrera de psicología por lo general es cognitiva conductual, esto quiere decir pensamientos, acciones y vamos trabajando en eso, pero luego también está pues la parte más humanista, está la especialización también en trauma, MDR, bueno, determinadas herramientas. Esto es lo que me permite, o lo que nos permite a muchos psicólogos, que cada vez somos más los psicólogos integrativos, es poder adaptarnos a las circunstancias de la persona y tener muchísimas herramientas con las que contar, ¿no? Entonces, a lo mejor hay un momento en el que necesito racionalizar más mis pensamientos, hay otro momento en el que necesitamos conectar con las emociones o hacer algún tipo de dinámica que nos ayude a sacar todo eso hacia afuera. Por lo general, haciendo también una valoración integrativa de todo, ¿no? De cómo te sientes, de dónde viene todo esto, trabajar mucho también con el pasado, con el niño y la niña interior, con el mundo interno, es súper potente porque realmente la ansiedad es, por un lado, la reacción de tu cuerpo a lo que sucede en el ambiente y por otro lado es como que tu cuerpo te está pidiendo algo, te está pidiendo sanar algo que está por ahí que a lo mejor no lo he hecho, no he podido hacerlo con anterioridad. Entonces, hacer un trabajo así de completo es maravilloso porque me prepara y me da esas herramientas para lo que sea que esté por venir. Por otro lado, dependiendo de cuál sea la circunstancia de la persona y cuál sea su sintomatología, porque podemos estar hablando de una sintomatología ansiosa que está constantemente presente, ¿no? Y que me puede costar más o menos llevarla, o podemos estar hablando de que aparte de esto también hay crisis de ansiedad o ataques de pánico, que esto ya sería otra parte de la ansiedad, ¿no? En esos casos que ocurre que el nivel de activación o la ansiedad está muy, muy, muy elevada. Cuando esto sucede, quizás cognitivamente no estoy como con tanto espacio para poder trabajar porque tengo tanto miedo, o sea, mi cuerpo está siempre con miedo, ¿vale? Mi cuerpo está como constantemente con miedo que me es difícil. En estos casos y a lo mejor en otros muchos, es muy recomendable el echar un vistazo a la posibilidad de la psicofarmacología para que nos apoye en este camino.
Entonces, muchas veces lo que hacemos es combinar la parte psicofarmacológica con la parte psicoterapéutica siempre, o sea, no psicofarmacológica sola, no, sino acompañada siempre de la parte psicológica, porque si no lo que tengo es un parche, pero no tengo las herramientas para después llevarlo sin esa medicación. Ujú. Sí, Sí, no, estaba pensando que a veces hay que hacer también un trabajo más integral, ¿no? Pues a lo mejor hay que revisar también cuál es la relación que tengo con la comida, sobre todo pues si tengo, pues yo qué sé, restrinjo o tengo problemas con mi cuerpo, pues una buena profesional, una buena nutricionista que esté fuera de la cultura de la dieta, que tenga un enfoque también mucho más integrativo, eh, adaptado a la parte de la salud mental. También pues un poco el entorno, ¿no?, que tengo a mi alrededor, la familia, cómo de consciente es o cómo no es de consciente, para que todo, es como ir colocando todas las piezas en el lugar en el que pueda tenerlo todo un poquito menos difícil. sí, bueno, al final tener una visión holística de la persona y probablemente pues ese sea el camino correcto. El tema de los fármacos, mi sensación es que en realidad lo fundamental es la psicoterapia y realmente los fármacos son para mejorar la psicoterapia. Y te iba a preguntar, me gustaría no dejar de lado el tema de las crisis de ansiedad cuando se tiene a lo mejor una crisis, un repunte. ¿Qué puede hacer la persona si no tiene una benzodiazepina en su casa? ¿Qué, Mm. qué le recomendarías? ¿Puede hacer algo? ¿Temas de respiración? Sí. ¿Qué cosa puede hacer? La respiración, o sea, ya cuando te está dando esa crisis de ansiedad, es que también tendríamos que diferenciar entre crisis de Vale. ansiedad y ataques de pánico, porque son situaciones complicadas. No sé si quieres que te explique un poco, espero no extenderme. Explícalo, explícalo. Vale. El ataque de pánico es más repentino que una crisis de ansiedad, dura menos tiempo, pero tiene una intensidad muy, muy alta. Eso no quiere decir que una crisis de ansiedad no tenga una intensidad alta. El ataque de pánico es una reacción que tiene el cuerpo que actúa de tal forma que se prepara para la lucha o la huida de manera instantánea. ¿Qué ocurre? Te pongo un ejemplo, la historia que siempre cuento, ¿no? O sea, esto es una reacción fisiológica totalmente normal. Entonces, si yo me voy a las cavernas, pues hay un señor de las cavernas que está ahí tranquilamente en el lago haciendo sus cosas de señor de las cavernas y empiezo por mis sentidos a percibir ciertos cambios en el ambiente, ¿no? De repente la luz me viene diferente, como que hay algo que se acerca, escucho unos pasos, ¿no?, a través de mi oído, el olor. Todo esto, mis sentidos están captando que posiblemente, muy probablemente, haya un león. Esto lo que hace en milésimas de segundo es mandarle a mi amígdala la señal de peligro, ¿no?, de danger, y la amígdala a su vez impulsa todo esto al resto del cuerpo y lo prepara para luchar o huir porque tiene que salvar su vida. Entonces, en cuestión de milésimas de segundos, sube todo el cortisol, noto un montón de calor en mi cuerpo porque mis músculos se tienen que calentar, el corazón me late súper rápido, la respiración también va más rápida, la visión incluso es posible que se desenfoque porque me preparo para correr y siento pues como muchísima adrenalina. Esto me prepara para en ese momento o bien lucho contra el león o bien salgo corriendo. Eso hace que salve mi vida, éxito. Vale, ¿qué ocurre? Que cuando a una persona le da un ataque de pánico, lo que le puede estar generando esa sensación de que va a morir, ¿vale? De miedo muy, muy grande, puede ser algo que a priori no tendría por qué darlo, porque al final es una acumulación de mucho estrés durante mucho tiempo, y a lo mejor me sucede en un momento en el que, no sé, que estoy agobiado porque estoy pensando en el trabajo y estoy tranquilamente en mi casa por la noche, pero le estoy dando vueltas, y de repente mi cuerpo percibe sensación de peligro, de que mi vida corre peligro, le manda esas señales a la amígdala y la amígdala le manda todas esas señales al cuerpo, por lo que tengo todo ese movimiento como si tuviera, pero, o sea, como si estuviera un león. Lo que ocurre es que no lo hay. Entonces no lo distingo, no sé qué está sucediendo. ¿Qué pasa? Que de repente empiezo a sentir un calor horrible por todo mi cuerpo, empiezo a sentir que mi corazón me va a explotar, empiezo a sentir todo eso y no sé de dónde viene. No tengo nada con lo que identificarlo. Por lo tanto, las personas cuando tienen esa experiencia, sobre todo la primera vez, lo que piensan es que se están muriendo directamente. ¿Qué ocurre? Que una vez que eso se dispara, si esto se trata bien desde el principio, tampoco
tiene tanto que ver con las personas que tengas alrededor, ¿no? Pero si eso desde el principio también le puede dar una explicación, puedes saber qué es lo que ha pasado, puedes saber que puede ser que a lo mejor eso se quede en un día concreto, ¿vale? Hay personas que yo conozco que le ha dado un ataque de pánico una vez en su vida y no les ha vuelto a pasar nunca. Y a lo mejor ni siquiera fueron conscientes de lo que les pasó. ¿Qué ocurre? Que es una experiencia tan desagradable, es una experiencia tan desagradable, que luego es posible que vuelva a suceder. Porque puedes tener miedo a que eso vuelva a suceder. Y al final tienes la amígdala como hiperactiva y estás constantemente, pues con cualquier señal te da ese impulso. Eso sería un ataque de pánico. Una crisis de ansiedad sería algo parecido, pero puede durar muchísimo más tiempo y a lo mejor el nivel de activación del cuerpo es menor. Las crisis de ansiedad pues pueden hacer pues, que llores muchísimo, no puedas parar de llorar, te cueste muchísimo respirar durante tiempo. Hay personas que se quedan paralizadas directamente, que no se pueden mover, que cuando le están dando una crisis de ansiedad pues se quedan paralizadas, sienten que se le duermen las manos. Hay muchas formas de tener una crisis de ansiedad. La diferencia es que ahí lo reconozco más como un sinónimo de esa ansiedad que lleva un rato, que está subiendo hasta que llego ahí. Me puede durar más tiempo, a lo mejor un ataque de pánico puede durar un minuto, quizás, no más, pero es como muy intenso, y una crisis de ansiedad pues me puede durar muchísimo más, me puede durar media hora, incluso una hora o incluso más. Esas serían un poco las diferencias como muy básicas, ¿vale? Que estoy dando. Al final todo esto viene de las mismas partes de tu cuerpo que son las que se están activando, que es la amígdala que percibe el peligro y que manda toda esa información al resto del cuerpo. Genial. Bueno, un recordatorio a los oyentes, la amígdala es una parte del cerebro que está en el hipocampo, no tiene nada que ver con el cuello. Una pregunta que te quería hacer 100% es el tema del pronóstico, porque sí que cuando alguien tiene ansiedad piensa que nunca va a salir de la temporada de tener ansiedad. ¿Cuál es el pronóstico de una persona que tiene un buen abordaje desde distintos ángulos? ¿Cuánto tiempo se tarda en recuperar? ¿Se recuperan totalmente? Sí, a ver, el pronóstico es bueno, ¿vale? Por lo general el pronóstico es bueno. Hay veces que a lo mejor el pronóstico puede ser más complicado si hay comorbilidad o si hay otras patologías que estén asociadas, pues puede ser un poquito más complicado. Pero si el abordaje es bueno, es integrativo, si la persona está en predisposición de trabajar también, ¿no? De trabajar en ello, se puede conseguir. Claro que cuando estás viviendo esa situación, la sensación que te da es que nunca vas a vivir de otra forma que no sea eso. También siempre recurro a cuando tienes gripe, que de repente tú ya no te acuerdas de cómo era estar bien y a lo mejor estabas estupendamente hace 3 días y te da la sensación de que siempre vas a estar así. Pues cuando estamos hablando de una patología psicológica, pues se hace como un poquito más complicado porque ves el trabajo que tienes que hacer para llegar ahí. El tiempo no sabría decirte porque depende mucho de las circunstancias, depende de la persona, depende de cómo de cronificado esté o no, depende de muchísimo. Lo que está claro es que es un proceso en el que siempre vas a ir mejorando. Entonces, te tardes en recuperarte 3 meses, 1 año, 2 años o 3, no vas a estar igual al mes que como estabas al principio. Cada vez vas a tener más recursos, cada vez vas a tener un abordaje más amplio de lo que te está sucediendo, lo vas a entender mucho mejor. Y cada vez las recaídas, por así decirlo, las vas a entender mejor y van a durar menos tiempo. Entonces, el pronóstico, por lo general, es bueno. Sí que es verdad que para eso es trabajar en ello, ponerte en buenas manos, contar también con la ayuda, tener una buena red de apoyo, estar dispuesto a trabajar en ello y la gente pues sale para adelante. O sea, yo lo veo, o sea, es algo que veo en consulta y me hace sentir súper orgullosa y súper contenta. Yo cada vez que doy el alta me encantaría poder tirar confeti. No lo hago, ya lo haré algún día. Pero sí. Creo que es importante eso. Que me tiraría muchísimo tiempo hablando contigo de esto y de tu experiencia personal, pero sí que tu experiencia personal con la ansiedad, pero bueno, para no meternos y no alargarlo demasiado, sí que me gustaría a lo mejor que nos dijeras, porque creo que es muy importante formarnos a nosotros mismos en este sentido, a ti qué contenido, qué libros, podcast te ha servido, le sirve a la gente. Siéntete libre para recomendarnos tu podcast, cualquier otro tipo de contenido que creas que puede ayudarle a alguien que está pasando por este periodo. Vale.
Vale, sí, así resumiendo un poquito, porque es verdad que yo también lo cuento mucho, incluso a mis pacientes. Yo empecé a tener ataques de pánico, el primer ataque de pánico que tuve fue con 9 años, mi situación familiar era estupenda y maravillosa, mi situación escolar, todo estaba genial. Yo, a veces es más endógeno, es decir, que tiene más que ver con cómo tú procesas. Y en ese momento, como la ansiedad no existía, nadie me explicó qué era lo que sucedía y entonces eso hizo que fuera una serie de catastróficas desdichas, porque yo con 9 años y que me pasó un ataque de pánico, obviamente, yo lo que pienso es que tengo una enfermedad grave y no sé lo que sucede. Con el tiempo fui mejorando también, mis circunstancias fueron mejorando, pero el tema de la ansiedad es algo que me ha ido acompañando durante toda la vida. Lo que quiere decir es que en momentos de especial estrés, pues vuelve la ansiedad y uno de esos síntomas es el ataque de pánico, que es maravilloso. Me encanta, se lo recomendaría a cualquiera. Es broma, ¿no? Se nota la ironía. El tema es que de lo más importante, lo que más me sirvió a mí es dar el paso de empezar a hacer terapia, porque incluso yo siendo psicóloga, bueno, en aquel momento estudiando psicología, tenía muchas reticencias a hablar con otra persona, sobre todo porque yo decía, ¿cómo va a ser esto? O sea, yo pensaba que era algo que no se podía arreglar, o sea, que lo tenía que arreglar yo sola y no contemplaba que pudiera hacerlo con ayuda, incluso yo estudiando psicología, que es muy fuerte, pero tenía esa reticencia, ¿no? Me sirvió muchísimo eso, me sirvió mucho el abrirme, el estar dispuesta a poder trabajarlo. No leí especialmente, no hay lecturas así especialmente que me ayuden, hay lecturas muy, muy interesantes, autoras muy interesantes, por ejemplo, Anabel González, que es una psiquiatra también especializada en trauma y MDR, tiene unos libros súper interesantes. Marian Rojas también, no te diría ninguno en concreto, sino en general la literatura que tienen. No sé si es ahora neuropsiquiatra, neuropsicóloga, bueno, Nazaret Castellano, que también habla mucho del mindfulness y de cómo esto afecta al cerebro y lo proyecta de una forma como muy sencilla. Sí que es cierto que, por ejemplo, libros de autoayuda y demás no suelo recomendar yo a nivel personal, sí que si me lo piden pues puedo buscar un poquito, porque a veces depende de cómo estén planteados, nos pueden hacer pensar, ¿no? De, jolín, no lo consigo, o puede hacer que parezca que es más fácil de lo que es, o me puede dar como muchas vueltas, pero sí que hablar con la gente que tienes alrededor, decir qué es lo que te sucede. Este tipo de literatura que te acabo de comentar, que es un poco también más científica, aunque de una manera muy, 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 muy entendible. Escuchar, pues sí, podcasts sobre psicología que estén interesantes, el podcast El lugar de los dramitas, que es maravilloso, que está genial. Y no sé qué más decirte, buscar cosas que te motiven, que te hagan feliz, canciones que te alegren un poco, series, películas que te den un poco como lo que a ti te vibre de manera positiva y te dé como ese subidón, ¿no? Porque a lo mejor a mí me pasa con una película y a ti te pasa con una película completamente distinta. Hay un libro también muy bueno, que es el de la bailarina de Auschwitz, que ese sí lo suelo recomendar, ese libro es muy, muy bueno, no recuerdo ahora mismo la autora. Ese es genial. Ese, por ejemplo, sí que lo recomiendo 100%. Genial, pues antes de terminar, dinos dónde podemos encontrarte, saber más de ti, por dónde estás. Pues me puedes encontrar en mi consulta en Las Palmas de Gran Canaria y si no, siempre me puedes encontrar en Instagram, en La Psicóloga en Flow y también en el podcast El lugar de los dramitas. O si no, también me puedes encontrar a través de la página web que es therapyroompsicología.com. Genial, pues muchísimas gracias, Erika, un placer. Muchas gracias a ti, Gonzalo. Encantada.